Bienvenidos. Este podcast lleva consigo las crónicas de un año bisagra en la historia de la humanidad. Nunca olvidaremos este tiempo. Nunca más. La palabra pandemia nos volverá a sonar lejana. Nunca dejaremos de recordar aquella época sin besos, ni abrazos, distanciados, con las bocas tapadas y confinados. Este es el anuario del litoral. Esta es la cronología del 2020. Un año increíble. Se puede demostrar fácilmente que el tercer mes del año 2020 está partido al medio y es mucho más que dividido por dos. Es un antes y un después en todo, incluso en nuestra manera de socializar, trabajar y de compartir. La primera parte del mes de marzo comenzó así. En medio de la paritaria con los estatales, el gobierno le hizo una oferta a los gremios de menos del 10% de aumento. Los representantes rechazaron la suma y decidieron ir al paro. Esto decían Sonia Aleso de AMSAFE y Pedro Bayúgar de SADOP. No quedó todavía fijado. Quiero decir que como se pasó un cuarto intermedio, la propuesta esta tiene algunos elementos distintos de la anterior, pero entendemos que hay que precisar mejor para la próxima reunión. No hemos cerrado esta discusión, este acuerdo y bueno, y seguimos como hemos venido en todas las oportunidades. A raíz de los crecientes casos de inseguridad, los santafesinos organizan protestas en distintos puntos de la provincia. En ese marco, el gobernador Perotti sale a respaldar al ministro Saín. Mientras tanto, se realizan cambios en la Unidad Regional 1. El mandamás provincial se refería a las protestas de la siguiente manera. Y me parece muy bien. ¿Por qué? Porque hay hartazgo. Son demasiados años sin respuestas. Son demasiados años donde la gente hasta dejó de movilizarse porque sentía que nadie lo escuchaba. El control social es fundamental para enfrentar el delito. El silencio es lo que ha generado en muchos años el crecimiento, la propagación del delito. Tenemos que enfrentar las secuelas de una sociedad que se organizó en los últimos tiempos con un delito creciente y con un Estado retirándose y ausente de muchos sectores, retirándose desde la institución policial en la formación, en la capacitación, en la instrucción, en el equipamiento, por lo cual que el vecino asuma claramente una instancia de reclamo es para mí una señal muy saludable de búsqueda de control social activo. En medio de una incertidumbre mundial por el coronavirus, el oficialismo insiste con la sanción de la Ley de Necesidad Pública. Desde el Frente Progresista se sigue cuestionando el contenido de la normativa y sobre todo el pedido de superpoderes para el gobernador Perotti. Al respecto, el diputado opositor Pablo Farías dijo lo siguiente. El mensaje tal cual está mandado para nosotros, ya lo hemos dicho, no corresponde, no estamos dispuestos a darle atribuciones ni poderes especiales al actual gobernador porque no creemos que se justifiquen de ninguna manera, no estamos de acuerdo con los montos de endeudamiento y queremos una participación mayor para los municipios y comunas que tienen necesidades importantes. Estas básicamente son las tres cuestiones en las que disentimos. El gobierno provincial reglamenta la ley Micaela y capacita a los tres poderes del Estado. La secretaria de Igualdad y Género, Celia Arena, así se refería a la medida. El gobernador firmó la reglamentación. La semana próxima vamos a hacer la primera capacitación para funcionarios y funcionarias del Poder Ejecutivo, desde el gobernador hasta los directores, absolutamente todos, con una modalidad de taller y posteriormente vamos a instrumentar para toda la administración pública, para todos los poderes, que después tenemos que articular con los otros dos, una primera etapa, un primer encuentro presencial, una instancia virtual y un cierre presencial. Tenemos que pensar que son aproximadamente 142.000 agentes, hombres y mujeres de la provincia, así que tenemos toda una planificación porque el desafío y el compromiso es llegar absolutamente a todos y a todas y también articular con los municipios y comunas. El intendente Emilio Jatón inauguró las sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Allí,
el mandatario delineó los ejes de su gobierno. El presidente del Cuerpo de Ediles, Leandro González, brindó su opinión al respecto. Corresponde que el periodo de sesiones comience con el mensaje del intendente, así como se da a nivel provincial, a nivel nacional, donde marca su impronta de gobierno, donde hay una fuerte impronta social, donde también se plantean obras y recuperar espacios que han estado quizá en no de las mejores condiciones en los últimos años, donde se ratifica una mirada muy comprometida con la familia y particularmente con los sectores más vulnerables. Esto no quiere decir descuidar al sector productivo, económico, industrial de la ciudad. Con múltiples consignas plasmadas en pancartas y banderas que giraban en torno a la reivindicación de derechos, mujeres e integrantes de colectivos disidentes de todas las edades y provenientes de diversos sectores de la sociedad civil, se manifestaron en una multitudinaria marcha desde la Plaza San Martín hasta la Plaza 25 de Mayo. Salimos a las calles básicamente a reclamar que queremos vivir vidas libres de violencia y que queremos mayor presupuesto para las mujeres, para las políticas públicas, para las mujeres y disidencia, que queremos aborto legal, que queremos educación sexual integral, bueno, por mencionar solo algunas de las demandas del colectivo feminista de la ciudad de Santa Fe. Es una convocatoria muy amplia de todas las diversidades del feminismo y las diversidades sexuales, y pretende unificar todos los reclamos, principalmente bajo la consigna "La deuda es con nosotras", porque día a día vemos que se hacen públicos los femicidios, con gran dolor vemos que siguen los abusos. El dengue sigue preocupando en Santa Fe. Los casos autóctonos van en ascenso. El ministro de Salud de la Nación visita Santa Fe para interiorizarse en el tema. Pero Ginés González García, además, sorprende en sus declaraciones al afirmar que también está en la provincia para preparar los protocolos para el control de las personas que vienen del extranjero, de zonas donde ya hay contagios de coronavirus. Al respecto, el director del Hospital Iturraspe, Francisco Villano, decía lo siguiente. Si el paciente está grave por sus síntomas, si le falta el aire, etcétera, y necesita internación, bueno, ya todo lo que es Dirección de Epidemiología de la provincia, el Ministerio de Salud de la provincia ya ha determinado dónde se va a internar el paciente con las mismas condiciones de aislamiento. Y como pasa en la mayoría de las veces, si no tiene síntomas graves, es un tratamiento ambulatorio en su casa, aislándose en su casa con todas las medidas que le vamos a dar para tratarse de medida ambulatoria. Decíamos que marzo se dividió en dos. Sus 31 días fueron los más largos que se recuerden en años. Es que en medio de la normalidad absoluta, del comienzo de clases, del inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación a cargo del presidente Fernández, de la presentación de la reestructuración de la deuda externa, que se hizo de manera virtual, nos cayeron como un balde de agua fría los primeros casos de COVID-19 en Argentina. El intendente Jatón suspendió los eventos masivos por 30 días en la ciudad. No hay boliches, museos ni eventos culturales. Con 56 casos confirmados de coronavirus en Argentina, se suspenden las clases hasta el 31 de marzo. Se promueve el teletrabajo y licencian a los grupos de riesgo en los distintos ámbitos laborales. Cierran las fronteras y reducen el transporte público. Se cierran los shoppings y casinos. En Santa Fe, cierran los cines y los peloteros. Uruguay cierra sus fronteras. Ecuador anuncia casos. Europa entra en cuarentena. Estados Unidos cierra sus aeropuertos a vuelos provenientes del viejo continente. En Argentina, se suspenden los vuelos de cabotaje y viajes en ómnibus de larga y media distancia. Colón le gana a Central y se convierte en el último partido jugado por la Superliga 2019-2020. Se suspende el fútbol en todas sus categorías. Las noticias que llegaban desde otros países hablaban de una ola de contagios sin precedentes, muertes por doquier y de los sistemas de salud de los países más ricos del mundo desbordados. Las imágenes de las guardias hospitalarias llenas de gente, las morgues repletas de cadáveres, las calles vacías y los aeropuertos sin tránsito fueron la postal del planeta Tierra en vilo por el coronavirus. Caen las bolsas de todo el mundo por el efecto del COVID. Se dicta la cuarentena obligatoria para todos los santafesinos que lleguen desde el exterior. En este contexto, el 19 de marzo, el presidente de la Nación anuncia el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 31 de marzo.
Argentina se suma al mundo en pausa por el virus. Quédate en casa comienza a ser más que un eslogan. Escuchamos al presidente Fernández, al gobernador Perotti y al intendente de la ciudad, Emilio Jatón. Acabamos, después de tener una larga reunión con todos los gobernadores, con quien le expresamos todo lo que hemos hecho en este tiempo, todo lo que queremos seguir haciendo, todo lo que debemos hacer juntos. Les conté que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. Todas las personas deberán permanecer en sus casas, en sus hogares, y podrán salir para hacer lo necesario para seguir viviendo su vida habitual. Esto quiere decir, van a seguir teniendo los negocios de cercanía abiertos, van a poder ir a los almacenes, van a poder ir a los supermercados, van a poder ir a hacer compras en negocios de cercanías, a una ferretería, a las farmacias permanecerán abiertas, pero entiéndase bien que a partir de las 0 horas la prefectura, la gendarmería, la policía federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles. Es algo que veníamos haciendo mucho hincapié y en los cuales ustedes colaboraban a diario en la comunicación y en la transmisión para garantizar una conducta responsable de todos los argentinos y los santafesinos en particular. Reiterarles que este decreto, los dos decretos, el decreto nacional y el decreto provincial adhiriendo, no son una solicitud, es una obligación y como tal actuaremos en consecuencia. La responsabilidad social amerita que actuemos con la mayor severidad del caso. Y en ese sentido, la comunicación que cada uno de ustedes transmita va a ser de vital importancia para el cumplimiento de estas dos normas, la nacional y la provincial. En los últimos días pudimos distribuir raciones de comida a cada comedor. Hay 48.000 raciones que estamos distribuyendo por semana en distintos comedores y merenderos de la ciudad de Santa Fe, porque sabemos que eso no es todo lo que se hace falta, hay mucha necesidad, sabemos lo que está pasando en los barrios y vamos a ir incrementando esa ayuda alimentaria a cada lugar que la necesite. Estamos cumpliendo con la ordenanza de emergencia alimentaria sancionada por el Consejo Municipal. Estamos además distribuyendo en las distintas organizaciones kit de limpieza, pero además estamos trabajando con ellos en cómo son los mecanismos y los protocolos para enfrentar esta pandemia de coronavirus. Esto fue una producción exclusiva del Litoral Podcast. Escucha toda la producción del Litoral Podcast en ellitoral.com.